Bienvenidos, mi nombre es Antonio Sandoval. En este episodio estaremos hablando sobre teología propia. Algunos se preguntarán, ¿qué es teología propia? Bueno, teología propia es el estudio de la persona de Dios. Y también podrían preguntarse, ¿por qué hacer un estudio de la persona de Dios? La respuesta rápida y sencilla es, Dios desea ser conocido. Y esto mismo lleva consigo bendición para quien lo hace, ya que mientras más conoces al Señor, tu amor y obediencia hacia Él se vuelven mayores. El estudio estará enfocado en el libro de los Salmos, uno de los libros más grandes del Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiar entonces teología propia con base en este libro? Bueno, porque si estudiamos la Biblia buscando todos los atributos de Dios, nos daremos cuenta que aproximadamente 60% de la información la encontraremos en el libro de los Salmos. Por último, en este episodio nos centraremos en los atributos de Dios más resaltados por los autores de este libro. Esperamos que sea de gran provecho para ustedes este episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos a Teolos, un podcast cristiano que busca conocer de Dios y poder exponer su palabra y poder conocer temas de nuestra cultura bajo una cosmovisión cristiana y cristocéntrica. Estoy aquí con mis hermanos Alonso y Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El tema que vamos a tocar el día de hoy es teología propia. Esto es los atributos y el carácter de Dios, pero a la luz del libro de los Salmos. Entonces, chicos, pues nos aventamos un estudio de todo el libro de los Salmos, del capítulo 1 al 150, y pudimos darnos cuenta de tres temas que predominan muy enfáticamente sobre el carácter de Dios. ¿Me pueden decir cuáles son estos y qué es lo que ven ustedes? Sí, mira, hay dos cosas que nos llaman la atención, ¿no? La primera es que nosotros nunca nos imaginamos que el atributo de Dios que más se repite es la misericordia de Dios. Eso es lo primero que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? No lo esperamos para nada. La segunda cosa que no nos esperamos es que el amor de Dios no es algo que está en el top 5. Es más, ni siquiera aparece como uno de los atributos de Dios en los salmos. A esto nos queremos referir a que explícitamente el salmista nunca dijo Dios es amor. Ni una sola ocasión. En 150 salmos eso es algo que realmente nos impactó. Sí, complementando con lo ya dicho, yo diría que si pudiéramos decir los atributos, o bueno, lo que comúnmente hoy el cristianismo busca como atributos de Dios, pues serían tres, ¿no? Yo creo que sería como que Dios es milagroso, Dios es amor y Dios es un Dios bueno, ¿no? Sin embargo, por lo menos dos de estos atributos en la lectura que tuvimos de los Salmos no se encuentran como tal a grosso modo, ¿no? Sino que vemos que hay tres atributos que predominan sobre todos los demás, que se mencionan una y otra vez. Que la mentalidad del salmista o la escritura del salmista se enfoca mucho en esto, de tal manera que los repite constantemente. Y me gustaría empezar hablando del atributo de Dios como juez, ¿no? Dándole inicio con este versículo en el Salmo 111, versículo 7, que dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Entonces, no sé qué quisieran comentar en esta parte. De hecho, me llama la atención porque el libro de los Salmos es el libro de los cánticos del pueblo de Israel. Es con música, con expresión poética, expresan a Dios lo que ellos conocen en su teología, lo que piensan de Él, lo que les maravilla de Él. Y lo interesante es de que en ninguna parte se menciona explícitamente el amor de Dios. Solamente hay dos versículos que hablan con la palabra amor muy explícito y no tienen nada que ver con lo que estamos viendo como se menciona en nuestros cánticos ahorita en nuestra cultura cristiana del amor de Dios. Por poner un ejemplo, el salmo más famoso, el Salmo 23, que te habla en el versículo 3
que dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, este salmo es el que, de los que más se usan y se saca de contexto porque dicen, él me va a guiar, él es mi pastor, me va a descansar, y muchas veces lo hacemos pensar como, por amor a mí, porque me quiere, porque yo soy muy valioso. Pero aquí dice, él va a hacer todo esto, él cuidarme, él pastorearme, él guiarme, pero por amor de su nombre, no por amor a nosotros. Entonces, este tema en el libro de los Salmos básicamente está muy omitido. O sea, de hecho son 3 temas los que se mencionan en el libro de los Salmos. La justicia, como acaba de decir Alonso, la misericordia, el tema más predominante de todo el libro de los Salmos, y el tercero que Dios por naturaleza es un Dios salvador, le gusta salvar. Entonces, en la misma idea de que Dios es el juez, si nosotros quisiéramos hacer como una encuesta populacha, ¿no? Y diríamos, oye, si tú le dedicaras una canción a Dios, ¿cuáles serían los 5 temas que más resaltarías sobre su persona? Yo creo que a nadie se le ocurriría decir que eres un juez. A nadie. Porque de nueva cuenta, ¿no? Vemos que la teología popular de hoy, o el conocimiento de Dios de hoy, trata muchísimo sobre emocionalismo, sobre cómo Dios ve a la persona salva o al cristiano, y mira cuántas cosas hizo Dios para con uno, ¿no? Pero casi no escuchamos a alguien hablar sobre que Dios es el juez y que Él va a hacer, así que valga la redundancia, un juicio, y su juicio será justo. Y ahora sí que ahí estaríamos viendo también como de, ¿y cuál justicia, no? Sobre la de quién, porque también aquí mismo entramos a otro tema relacionado de el moralismo, ¿no? O el que la gente hace cosas buenas y merezco ir al cielo porque era bien buena onda, ¿no? Sí, claro, y ahí yo lo complementaría con el versículo anteriormente comentado en Salmos 111, ¿no? El énfasis lo haría en la última parte de este versículo que dice, fieles son todos sus mandamientos. Es muy común que hoy en día, por el poco entendimiento que se tiene en el cristianismo respecto a los atributos de Dios, ¿no? O el conocimiento de que también Él es un Dios que es un juez, ¿no? Se tiende a pensar que, o adoptar una idea como, Dios me ama y así queda, ¿no? O si yo llego a fallar, pues solamente Él puede juzgarme, ¿no? Y al momento de tú querer hacer, pues, digámosle, una llamada de atención, ¿no? O notar algo en una persona que está mal, que no va acorde a la palabra de Dios, sus mandamientos, rápidamente estas personas apelan a, hey, solo Dios puede juzgarme, ¿no? Sin embargo, ellos al estar diciendo eso, están negando los mismos mandamientos que Dios estableció y que tú estás haciendo o buscando que ellos sepan, ¿no? A través de compartirlos y decirles, oye, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Y todo va de vuelta a lo mismo. Se olvida lo que implica o lo que significa que Dios sea juez. De hecho, ese tema de que Dios es juez está muy, pero muy metido en los púlpitos, en la enseñanza de las iglesias. Todo es Dios es amor, Dios es amor. Y nos olvidamos que precisamente porque Dios es amor, Él debe odiar. Él debe odiar todo aquello que es malo, que va contra su propia naturaleza. Y creo que eso a veces cuando lo escuchamos nos saca nos saca de nuestra zona de confort, porque escuchamos, oye, pero si Dios es amor, ¿cómo puede odiar? Y si te puedes pensar, tiene mucho sentido. Claro. Porque, o sea, si tú amas a las personas afroamericanas, vas a odiar la esclavitud, ¿no? El racismo, la esclavitud. Si amas a los judíos, vas a odiar el holocausto. Si amas a los bebés, vas a odiar el aborto. Todo ese tipo de temas. Claro. Entonces, por lo tanto, el que Dios sea amor, que su esencia sea amor, refleja también su naturaleza de bondad y de justicia. Y lo interesante es de que, como se omite mucho ese tema de la justicia de Dios, y nomás nos vamos al tema de que Dios es amor, nomás llegamos a un sentimentalismo inclusive bastante absurdo, porque es nomás como que, ay, todo bonito, Dios me quiere, Dios me ama, pero olvidas el tema de que Él es juez y Él emitió una sentencia sobre toda la raza humana. Por ejemplo,
Y de hecho esto hasta asusta un poco. Por ejemplo, en el Salmo 7, en el versículo 11, dice, Dios es juez justo. Y está interesante el adjetivo justo, porque se supone que un juez es justo. Pero al momento de dejar definido ese adjetivo de juez justo, te da claramente un entendimiento de que no hay corrupción, no hay maldad, no lo puedes sobornar, no le puedes dar ninguna mordida, nada. Te deja muy claro que él no tiene ningún mínimo atisbo de maldad. Y después prosigue, y Dios está irado contra el impío todos los días. Uno dijera, bueno, pues yo no, ahorita con nuestra cultura, ¿no? Que decimos, bueno, nos vamos al cielo porque soy buena persona, ¿no? Claro. Y ya no hay nada más, o sea, pero cuando vemos los 10 mandamientos y nos comparamos con ellos, nosotros estamos aquí. Nosotros somos el impío de la cual Dios está enojado todos los días. Y luego dice el versículo 12, y aquí está la parte como más tenebrosa, que dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Básicamente está diciendo, Dios ya emitió una sentencia, ya emitió un juicio, y si esta persona, y si nosotros como raza humana no nos arrepentimos y no ponemos la confianza en Él ya va a ejecutar esta sentencia. Lo vemos también más adelante en el libro de Romanos, que dice, y también aquí en los Salmos, que dice, no hay justo ni aún hay uno. Esa es la sentencia de Dios sobre nosotros. Entonces, no hay buenas personas, no existen, realmente. ¿Qué ven ustedes? Me acuerdo mucho de la frase típica, ¿no? Mexicana de nadie me puede juzgar, solo Dios, ¿no? Bueno, si esa es tu idea, nos vamos al Salmo 143, el versículo 2, que dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, está diciendo que pobrecito de aquel que entre en un juicio con Dios, porque no va a salir bien librado. No. Digo, no estamos hablando ajeno a Salmos, pero Pablo lo dijo en Romanos 3, ¿no? De que hizo toda una cátedra diciendo de que no hay ni una sola persona justa, ¿no? Y va la misma idea, pues, estas personas que tratan de autojustificarse, decir como que, bueno, tú no tienes por qué venir a mí a decirme cómo debo vivir, solamente me puede juzgar Dios. Bueno, el problema es que no entiendes que Él es un juez justo. Sí, así es. Sí, y es muy común que queremos humanizar, ¿no?, a Dios. En muchas ocasiones queremos hacer sus atributos o compactarlos de tal manera que para nosotros sean comprensibles e incluso manejables, ¿no? Que intentamos hacer a Dios, o más bien buscamos hacernos más buenos que Dios, ¿no? Y creemos que nosotros tenemos como que la medida exacta, ¿no?, de cómo debe de ser Dios. Sin embargo, al dar esta lectura, al ver todos estos puntos, nos damos cuenta que muchas veces el salmista no apela al amor, porque claramente es muy nula las veces que habla de amor, ¿no? Sino que apela a la justicia de Dios. Aquí tengo en Salmos 31:1, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. De hecho, esa parte que dice, líbrame en tu justicia, si fuera una canción actual, moderna, no diríamos líbrame en tu justicia, sería líbrame en tu amor. Ese sería el punto, no. A mí no se me hubiera ocurrido jamás como el salmista decir, líbrame en tu justicia. Es más, en teoría estos salmos son oraciones muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos orado así? De decirle a Dios en oración, Dios, gracias porque me has salvado en tu justicia. O sea, yo creo que, Sí, claro. si es que nunca, a lo mejor una vez ya alguien se te ocurrió, ¿no? Sí. Sí. Pero la realidad es que como no vivimos en una práctica constante de comprender a través de los salmos cómo es la oración de una persona hacia Dios, comprendiendo la teología propia, nunca haríamos ese tipo de oraciones como de espero en tu justicia, ¿no? El Salmo 51, que es el salmo después de que David pecó, en el versículo 14 dice David, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y después de esto nosotros agregaremos, cantará mi lengua tu amor. Eso es lo que nosotros hubiéramos dicho, pero
David dijo, cantará mi lengua tu justicia. Es casi inconcebible, ¿no? Como decir, si yo he pecado de una manera muy fuerte en contra de Dios, claro que voy a llorar, claro que voy a pedir a Dios por su perdón, ¿no? Pero no me imagino yo, antes de haber hecho este estudio de los Salmos, en que yo hubiese clamado a Dios como yo esperaré en tu justicia. Sí, y sobre todo que, vaya, si nos ponemos en el pensamiento o en la mentalidad del salmista, tenemos que dar por hecho que él sabía que Dios lo amaba. Sin embargo, el hecho de que él enfatizara tanto, a tal grado de escribirlo, y hacer varios salmos de eso, el decir su misericordia, su justicia, y que no hablara tanto del amor, eso es algo que nos debería de dejar pensando, meditando al respecto sobre en qué concepto tenía la justicia de Dios, ¿no? Y a Dios, cómo era su entendimiento o qué tanta era la magnitud de la comprensión del salmista respecto a esos atributos, ¿no? Que reiteradas veces los menciona una y otra vez. Y de hecho, creo que en este mismo Salmo, en el 51, entramos al primer tema más predominante de todos los salmos, que es la misericordia. Porque aquí vemos, una vez que David comete adulterio con Betsabé y comete toda la serie de maquinaciones y comete el homicidio a Urías, al esposo de Betsabé, es cuando el profeta Natán llega y lo confronta su pecado y David se arrepiente. Y hay una escena muy particular cuando le dice el profeta, Dios te ha perdonado, básicamente. Dios ha crecido misericordia contigo. Aquí, y me acuerdo que otros predicadores han dicho de que parece que Dios está siendo por primera vez injusto, parece, si se me permite usar ese término. Y aquí el punto es, ¿por qué? Vemos que en Deuteronomio, Dios había decretado en el libro de Deuteronomio que aquel que cometiera adulterio debía morir. Forzosamente, no había sacrificio, no había nada que pudieras hacer. Ya la ley te condenaba a morir. Y Dios aquí básicamente dijo, ejerzo misericordia contigo, no te voy a dar lo que mereces, que es la muerte. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? O sea, vemos también, por ejemplo, en Éxodo, no me acuerdo el capítulo ahorita, que habla cuando Dios se muestra a Moisés y le dice, este soy yo, básicamente. Dice, yo ejerzo misericordia a millares, y luego en la siguiente parte dice, no tendré por inocente al culpable. Entonces te quedas, a ver, voy a perdonar a millares, pero no tendré por inocente al culpable. ¿Cómo no puedes tener por inocente al culpable si me acabas de decir que tú perdonas y a los que perdonas deben ser culpables? Y aquí estamos viendo ese mismo punto también. Y ahí donde entramos a este punto, a este tema tan principal que enfatizan tanto los salmos, que es la misericordia de Dios. Sí, y uno, pensando ahora sí que siglo XXI, ¿no? Sí. ¿Cómo le hago yo para entrar a la presencia de Dios, diríamos, ¿no? ¿Cómo le hago yo para que Dios me mire a mí como a alguien acepto delante de Él, ¿no? ¿Qué clamaría? ¿Qué le diría a Dios? Bueno, pues el salmista en el 5, en el versículo 7, dijo, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. De nueva cuenta es como, espérame, o sea, uno como cristiano del siglo XXI diría, pues por tu amor, ¿no? Hasta casi citaríamos Juan 3:16, ¿no? Claro. Pero aquí el salmista dice, pero primeramente antes que cualquier otra cosa, es por mera misericordia. Y el hecho de que se repita tanto la misericordia nos tiene que mover un poco el tapete, por así decirlo. Y es que la misericordia se pide cuando uno se siente culpable. Sí. No es algo que le pides a alguien cuando tú te sientes totalmente libre de pecado o sin culpa alguna, digamos así. Pero cuando alguien le está repitiendo una y otra vez a Dios que es grande en misericordia, es porque se ha dado cuenta que peca
constantemente en contra de su ley. Claro. Sí, de hecho, agregaría ahí, ¿no? Haciendo un hincapié al salmista. David enfatizaba su misericordia antes, durante y después de haber cometido el adulterio, ¿no? Entonces, este atributo tiene mucha relevancia y mucho impacto en la mente de David, porque daba a entender que David era consciente de que todo el tiempo era culpable, ¿no? Me gustaría mencionar un versículo referente a la misericordia de Dios, también que se encuentra en Salmos, y dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Si bien esto suena interesante, ¿no? Porque aquí podemos ver que el salmista reconoce y sabe que Dios no es solamente un Dios que lo castiga o lo corrige según su criterio, ¿no? Sino que más bien conoce su contexto, conoce su corazón, conoce por lo que está pasando, ¿no? Y por eso el mismo salmista apela a su misericordia, ¿no? Sí, y es que también tenemos que entender que Dios sabe que somos polvo. Claro. Él sabe que no, Él sabe nuestra condición. Entonces, ahí es donde empieza todo. Su misericordia, o sea, Él ejerce justicia por quién es, por su carácter. Y Él ejerce misericordia con nosotros porque sabe que somos polvo, somos nada, absolutamente nada. Entonces, cuando vemos estos dos temas de la justicia y la misericordia, hay algo que a nuestra mente humana como que pareciera no encajar, porque al Dios ser justo, Él, si nos podemos hablar estrictamente hablando únicamente de la justicia, Él no pudiera perdonar, porque Él tuviera que ejercer exactamente el justo juicio que merece la persona o que merecemos todos. Entonces, al momento de ejercer misericordia, Él está dando lo que no merecemos o no nos está dando lo que merecemos. Sí. Entonces, aquí entramos al tema y meollo de todo lo que es el Evangelio, porque de eso se trata. Y entramos al tercer punto más mencionado de todos los salmos, que es que Dios es un Dios salvador, es un Dios que ama salvar a las personas. Sí, ¿no? Y lo podríamos decir así, ¿no? La incógnita en la fórmula sería que, ¿cómo podemos unir la idea de que Dios es un Dios misericordioso y a la vez justo? Pues toda la Biblia nos orilla o nos dirige a Jesús, a Cristo, ¿no? Bueno, es algo bien complejo porque hoy solamente veríamos el amor de Dios y lo relacionamos simplemente con la cruz y se acabó, ¿no? Claro. Pero a través de leer los salmos, ver cuál es la teología que manejan los salmistas, cómo van haciendo ese camino lógico de, así como Dios es juez justo, Él va a hacer lo que demanda exactamente como el juez que es, y es que demanda una vida perfecta. Por lo mismo, el salmista siempre le pide misericordia, que no le dé lo que merece, sino que apela a una justicia fuera de él, porque de sí mismo sería incapaz. He ahí donde entra Cristo en escena, porque Él es nuestra justicia. Claro que por amor lo hizo, es evidente, ¿no? Pero la manera en cómo Dios ejecutó nuestra salvación es por medio de la justicia. No hay otro medio, sino que por la misma justicia de Dios en la que nosotros podemos ser aceptos en Él. Ahora, si damos un pasito atrás en el hecho de que al analizar todos los salmos, hay un salmo que es el 136 que menciona 26 veces un atributo de Dios y
este no es otro más que la misericordia. O sea que si nosotros quisiéramos cantar algo sobre Dios, debería ser sobre la misericordia y que se ha hecho manifiesto totalmente en Cristo. Sí, de hecho, y aquí es donde tenemos que entender, porque al entender que Dios es un juez justo y saber que nosotros somos polvo, necesitamos ver cuál ha sido la sentencia que Dios emitió sobre nosotros. Y se encuentra aquí en el Salmo 14, que dicen eso en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí hay una declaración muy fuerte. Aquí está diciendo, no hay quien haga el bien. Y más adelante, versículo 2, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, todos nosotros, la raza humana, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la conclusión a la que llega es versículo 3, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto debe humillarnos completamente porque nos hace ver que no hay buena persona, no existe. La única buena persona que existió en este mundo fue Jesucristo. Es el único que realmente podemos decir, Él es buena persona. Nadie que es buena persona, no existe nadie que pueda cumplir realmente esta categorización que Jesús cumplió. Y luego llegamos, ahora podemos entender más entonces el Salmo 133. Por eso es que apela tanto a la misericordia, porque nadie es bueno. Dios emitió su sentencia, Dios emitió ahora sí que la declaratoria de así es la raza humana. Todos son malos, no hay bueno. Sí, cuando uno mira la cruz de Cristo, lo primero que piensa la gente es el amor de Dios. Y otra vez vuelvo al mismo. Claro que se manifiesta el amor de Dios, pero algo que brilla también la cruz es el juicio de Dios. Porque si Jesús no hubiese estado colgado en ese madero, la justicia de Dios ahora sí que hubiera sido hacia nosotros, pero una cuestión totalmente negativa, pues. De que ahora sí nosotros seríamos culpables del juicio y condenados a la muerte eterna en el infierno. Pero Dios ejecutó su justicia en el inocente para que el inocente le diera esa situación a nosotros como culpables, ahora como inocentes a nosotros. Sí, entonces esto es muy contrario a la opinión popular, digámoslo así, ¿no? Porque podemos ver que por un lado en el cristianismo, pues, contemporáneo, se encuentran todas estas canciones, estas predicaciones de amor, de prosperidad incluso. Pero cuando lo analizamos toda a la luz de la Biblia, de las Escrituras, nos podemos dar cuenta que simple y sencillamente lo que brilla más que todos los demás atributos no es el amor. De hecho, es el último, ¿no? Es más bien su misericordia, su justicia, su juicio, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos estudiar esa teología propia o haber hecho esta pequeña sesión de estudios respecto a los atributos de Dios, nos marca un buen paso para saber cómo tenemos que guiar nuestras oraciones, nuestros pensamientos, cómo deben de ser dirigidos y qué es lo que tenemos que enfatizar en consideración a lo que debemos de creer de Dios, ¿no? Sí, y de hecho, creo que ya para poder culminar, y más como un pequeño paréntesis, creo que esto debe humillarnos a todos, porque los salmos cantan la justicia de Dios, y cómo esa justicia es básicamente negativo para nosotros, porque merecemos su justicia y nos viene un trancazo bien fuerte. Pero también de ahí viene cantar la misericordia y cantar que Dios es un Dios que salva. Y creo que esto debe humillarnos bastante porque nuestras canciones modernas cantan bastante sobre que somos muy valiosos, que tenemos un valor bastante elevado. Me ha tocado escuchar inclusive predicadores que han dicho que Dios tuvo que bajar de la tierra para venir a salvarnos a nosotros porque éramos demasiado valiosos. Cuando la cruz revela todo lo contrario, revela qué tan radical y depravados somos
que le tuvo que costar la sangre del Hijo de Dios para podernos redimirnos. No habla de lo valiosos que somos, habla de lo radicalmente depravados que somos. Así es, y esto tiene que cambiar nuestra oración, porque algo que debemos decir es como el Salmo 85:7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Tenemos que tener oraciones bíblicas, pensamientos bíblicos, corazones bíblicos. No solamente llevarnos con la corriente, sino buscar en la Biblia cómo deberíamos de ser nosotros en oración hacia con Dios y irnos transformando y renovar nuestra mente en ella. Ahora, lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, pues ahora sí que vamos a tratar de temas un poquito más extraños, por así decirlo, para nosotros, porque empezaremos a hablar sobre la ira de Dios. Sí, finalmente concluiríamos con eso. Va, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, buenas noches.